Ya. De este tema hay 3 subtemas. Primero, enlace peptídico. Enlace peptídico. ¿Qué es un enlace peptídico? Por definición es un grupo amida. ¿Qué es? Es un grupo amida. ¿Cómo se forma? Que el gran problema, porque cuando uno dice, a ustedes les preguntan, ¿qué es un enlace peptídico? Ustedes lo que van a responder es, se forma del grupo de ácido carboxílico y del grupo amino de otro aminoácido, ¿no es cierto? Pero eso es cómo se forma, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es un enlace peptídico? Es un grupo amida. ¿Por qué es importante la definición? Porque cuando yo hago la formación, si yo hago la formación, aquí voy a tener un aminoácido, aquí voy a tener un segundo aminoácido, voy a colocar un R2, reacciona esto con este grupo que está acá. Y la forma de unir estos dos es mediante esta estructura. Entonces, tengo el carbono central, tengo el grupo amino libre, tengo el hidrógeno, tengo la cadena lateral. Si yo los quiero unir, ¿qué tengo que hacer? Una amida. Colocar el grupo amida. Y después, este se pierde, por lo tanto tengo este carbono central que está acá, el hidrógeno, la cadena lateral y el grupo de ácido carboxílico. Y esto que está acá es el enlace peptídico. Esto en relación a un ejercicio que vimos ayer, que era unir un tripéptido. Siempre recuerden, 2 consejos que fueron del ejercicio de ayer. Primero, el grupo amino puede estar acá arriba, acá abajo, donde ustedes quieran, pero estos carbonos son quirales, por lo tanto yo puedo mover los grupos. ¿Se refiere como cuando sea la coplanaridad? No, la coplanalidad es una cosa distinta. No. Por ejemplo, supongamos que yo, en vez de haber escrito los aminoácidos así, yo hubiese escrito esto así. Por ejemplo, hubiese escrito eso así. Y ustedes dicen, oye, pero ¿cómo voy a hacer el enlace peptídico si el grupo de ácido carboxílico está acá y el otro está acá? Cámbiatela. Lo cambio y lo cambio. ¿Por qué lo puedo cambiar? Porque este carbono es quiral. Es decir, su grupo está rotando. O sea que si me ponen una glicina ahí no lo puedo cambiar. Ah, pero la glicina es más difícil. Pero igual ustedes la pueden cambiar. Al final lo importante es que usted haga el ejercicio. Ya. Y el ejercicio es hacer reaccionar este con ese para formar el enlace peptídico. Ahora, si estuviéramos en la naturaleza, claro, la glicina no podría rotar. Ahí sí que le creo. Pero como es papel, es papel. Profe, ¿y ahí se libera una molécula? Y ahí se libera una molécula de agua. Ya. ¿Estamos claros, muchachos? Ya. Esto que está acá es un dipéptido. Sí, 2. ¿Por qué? Porque son 2 aminoácidos unidos mediante un enlace peptídico. Ahora, cuando yo hago una unión con enlace peptídico, automáticamente puedo hacer una secuenciación o una numeración. Entonces yo aquí puedo preguntar, ¿cuál es el aminoácido 1? ¿Este o este? ¿En qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en el aminoácido que tiene el grupo amino libre. ¿Por qué? Porque la secuenciación de un polipéptido y la secuenciación de una proteína va desde el grupo amino libre hasta el grupo de ácido carboxílico libre.
Es decir, este es el primer aminoácido y este es el último. O, como se enseña normalmente, la secuenciación va de N a C. Grupo amino libre, grupo de ácido carboxílico libre. Aminoácido 1, último aminoácido. ¿Ok? Porque también puede ser una pregunta que generalmente se hace. Que se coloca una estructura y se dice, ¿cuál es el aminoácido quinto? ¿Cuál es el aminoácido cuarto? ¿Cuál es el primer aminoácido? Ustedes ya saben, el primer aminoácido es el que tiene el grupo amino libre. ¿Ok? Ya. De esto, yo hago cosas más grandes que son las proteínas. Y en las proteínas hay dos temas. Un tema es el nivel estructural. Un tema es el nivel estructural. Niveles estructurales. Son 4 niveles estructurales. El nivel primario se define como secuencia de aminoácidos. ¿Qué significa? Son aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos que tienen una numeración. Eso es una secuencia. Ahora, truco práctico. Si les aparece un dibujo y en ese dibujo no aparecen específicamente o explícitamente los aminoácidos, hay un truco para contestar si es que es una pregunta de desarrollo. Si lo que a ustedes les definen en la pregunta específicamente le dicen esto es una proteína, automáticamente tiene estructura primaria. Y si ustedes le preguntan ¿por qué tiene estructura primaria? Porque es una proteína. ¿Puede existir una proteína sin una estructura primaria? No. Entonces, si le dicen que es una proteína, automáticamente tiene estructura primaria. Aparezcan o no aparezcan los aminoácidos. Porque esa es una de las grandes confusiones que tienen. Dicen, es que yo no veo la estructura primaria porque no veo los aminoácidos. Sí, pero si le dicen que es una proteína, automáticamente está formada por aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Por lo tanto es, o tiene, una estructura primaria. Ahora, la principal característica de la estructura primaria es que la estructura primaria define la función. Y pongo como ejemplo ustedes. ¿Ustedes son médicos veterinarios? No. Pero tienen la potencialidad de hacerlo porque están estudiando. Ustedes están en la estructura primaria. Define la función. No es que sea funcional. No es que sea funcional. Ya. La estructura define lo que va a hacer, pero no tiene la función. Ya. Así como usted. Por si enredan en la pregunta. Por eso, al igual que usted está estudiando medicina veterinaria, usted no es médico veterinario, pero tiene la funcionalidad, porque está estudiando. Está en la estructura primaria. Okay. ¿Estamos? Ese es el detalle más importante con respecto a la estructura primaria, que define la función. No tiene la función, pero ya está predefinido lo que va a hacer. ¿Ok? Ya. Segunda estructura, la segunda estructura es la más fácil. Secundaria. ¿Por qué la estructura secundaria es la más fácil? Porque tiene formas. Y son formas típicas. Las estructuras secundarias son alfa hélice, beta plegada y giro beta. Y estas se definen o se identifican fácilmente porque son formas fijas. Alfa hélice, Es como un resorte. estructura de sacacorcho, estructura de resorte, estructura de hélice. ¿Ok? Beta plegada, estructura de zigzag o La-
con las flechas? Una flecha grande. Una flecha grande que tiene un sentido determinado. Son las dos formas de identificar una beta plegada. Y tercero, el giro beta, que es un giro que me cambia de sentido. Si usted sigue la cadena polipeptídica, tengo la cadena polipeptídica aquí hacia arriba, de repente de un giro y va hacia abajo, ahí tiene un giro beta. Va hacia la izquierda, da un giro y después va hacia la derecha, es un giro beta. Siempre hay un cambio de sentido completo, 180 grados. Características de cada uno de ellos, y aquí sí que cobra importancia el tema de las fuerzas. Fuerzas y aminoácidos. Por ejemplo, alfa hélice, aminoácidos pequeños principalmente polares, fuerza de estabilización del tipo puente de hidrógeno, grupos funcionales hacia afuera, son características del alfa hélice. Beta plegada, aminoácidos pequeños, pueden ser polares o apolares, forman un apilamiento. Y en el apilamiento viene esa típica cuestión entre si es paralela o antiparalela. Estabilizado por puente de hidrógeno, principalmente. Giro beta, principal característica. Tiene prolina. ¿Disulfuro? No, tiene prolina. Ya. Giro beta, tiene prolina. ¿Por qué es importante que tenga prolina? Porque la prolina es cíclica, por lo tanto, da la vuelta. Si todos los demás aminoácidos son así, pero este es como un chanchito de tierra. La prolina es como un chanchito de tierra. Como es un chanchito de tierra, yo coloco varios chanchitos de tierra y por lo tanto puedo hacer un giro. Los otros son así, son como un buen abierto. ¿Ah? La prolina es la que yo voy a encontrar en el giro beta para poder hacer el giro. Ya. ¿Estamos claros con la estructura secundaria? Ahí ustedes después ordenan. Profe, ¿y en la flecha para acá va el amino y para allá va el carboxilo? Depende. ¿No? Depende. No, la flecha va a depender. No, la flecha lo único que tiene es un sentido. Pero no necesariamente parte del amino después al carboxilo. Puede ser al revés incluso. Puede ser incluso al revés. Profe, la glicina también le da giro, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que tú para poder hacer el giro tienes prolina y glicina. Haces un encadenamiento. Pero el aminoácido más importante es prolina porque la prolina es el que te da el giro. La glicina estabiliza. Ya. Estructura terciaria. De la estructura terciaria tenemos dos formas. Globular y fibrilar. Ayer di el truco. Lo vuelvo a repetir hoy día. ¿Cómo defino que una estructura es globular o fibrilar? Si tengo una imagen, enmarco la imagen lo más borde posible. Enmarco la imagen. Si me da un cuadrado, es globular. Si me da un rectángulo, es fibrilar. No es más que eso. No es más que eso. Para poder identificar una estructura terciaria globular o fibrilar. Recordar que nivel primario, nivel secundario y nivel terciario van a tener todas las proteínas. Porque ¿cuál es un error común? Que son capaces de identificar la estructura secundaria, pero se les olvida la terciaria. Y la terciaria también existe, porque tengo que tomar toda la imagen completa. Entonces, en una proteína voy a tener una estructura primaria, una estructura secundaria, pero también voy a tener una estructura terciaria. ¿Ok? Ahí hay puente de sulfuro. Claro, en las fuerzas principalmente voy a tener todas las fuerzas, todas las que vimos anteriormente, pero aparte vamos a tener aquí el puente disulfuro como una de las fuerzas estabilizadoras. Y también a la estructura terciaria yo tengo la actividad biológica. O sea, ¿ahí es funcional? Ahí es funcional. A eso se le conoce actividad como actividad biológica. En la estructura primaria yo sé lo que va a hacer, pero la función la va a tener a nivel de la estructura terciaria. Y finalmente,
no para todas las proteínas, solo para algunas, voy a tener el último nivel estructural, que es la estructura Cuaternario. cuaternaria. Y la estructura cuaternaria, Dos terciarios. en la estructura cuaternaria yo tengo que ver más de una proteína. Tengo que ver dos o más proteínas. Dos o más proteínas. Y aquí el concepto es el concepto de subunidad. Una vez nosotros hicimos una pregunta, pusimos una maraña de cosas y dijimos ya cuáles son los niveles estructurales de la proteína. 95% dijo que era hasta nivel terciario. Pero nosotros en el título de la pregunta colocamos que estaba formado por dos subunidades. Por lo tanto, automáticamente tenía nivel paternal. Ojo con eso. Subunidad. No sé, los profesores de bioquímica somos muy raros. Somos odiados por todas las universidades, en todas las universidades. No han dicho. Ya, ¿estamos claros, muchachos? ¿Estamos claros? Profesor, Yo puse, deme un momento, ya, espérame a ver. Después de poder terminar todo, pero un momentito. Dos tipos de preguntas, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy día. Se puede preguntar cuál es el nivel estructural de la proteína o se puede preguntar cuál es el máximo nivel estructural. Si se pregunta cuál es el nivel estructural de la proteína, usted tiene que contestar todos los niveles. Nivel primario, cuál es el secundario, cuál es el terciario, cuál es el cuaternario. Eso en el caso de que pregunten niveles estructurales. Si preguntan máximo nivel estructural, usted solamente responde el más alto. No, el más alto. Porque puedo llegar hasta el terciario o puedo llegar hasta el cuaternario. La diferencia sería con esa subunidad. Claro, por si hay subunidades o por si hay más de una estructura. Ya. Y finalmente, el último tema que tienen que ver es el tema, pero ese tema no lo voy a ver porque aparecen las diapositivas. el agua. Funciones. Ah, Y me faltó un tema. Funciones. Bueno, otra de funciones. Y me acabo de acordar de un tema que es importante que ustedes manejen. Me acabo de acordar. Chicos. El concepto de desnaturalización. Concepto de desnaturalización, que es un concepto importante. ¿Por qué es un concepto importante? La desnaturalización es pérdida de estructuras superiores. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una proteína y se desnaturaliza, pierde su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, pero permanece la primaria. Pero en esta pérdida de estructuras superiores, ¿qué es lo más importante que pierde? Funcionalidad. Muy bien. Muy bien. La actividad biológica. Muy bien. Eso es lo más importante. Porque pierdo la funcionalidad, la función que está aquí. Si usted quiere tener una idea de cómo funciona la desnaturalización, mire programas de cocina. Temperatura, huevo. Huevo cocido. Acidez, un ceviche. O un tártaro. Efecto de la velocidad, un merengue. Todos esos son ejemplos de desnaturalización. Mire programas de cocina. Ahí va a cachar al tiro qué es lo que sucede. Ya. ¿Qué era de a propósito? Así. Ya. Entonces, ¿en qué nivel estructural se estabiliza el proceso de la desnaturalización? ¿Sería secundario, terciario y cuaternario? Exactamente. Permanece en primario.
Buena pregunta. Ya, eso. Muéstramela. Ya, muchachos, les voy a pedir al final que me manden la lista